siendo optimista. Recordemos que el escrito del presidente Piñera va a dar lugar a muchas otras presentaciones. Como digo, nosotros estamos a metro del Tribunal Constitucional, vamos a ingresar la defensa de por qué es constitucional el proceder del Congreso. Lo más probable es que existan alegatos también de ambas partes, que seguramente va a ser el proceder de acuerdo al autoacordado del Tribunal Constitucional, en la cual se escuchan obviamente ambas partes. Seguramente además van a haber múltiples, en este caso intervinientes, también dado la connotación pública que tiene este caso, y yo visoro entre 10 días efectivamente a un mes. No creo que sea obviamente de fácil despacho, como lo dijo Matías, porque aquí, como digo, el precedente es el importante. Hemos tenido ya 3 cambios similares en esta materia, sin que el gobierno haya requerido al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional debiera enchufarse con la realidad. En eso podría uno pedirle, que por la misma situación social y política lo hiciera lo más rápido posible. Al país entero le conviene resolver esto rápido. Yo estoy plenamente de acuerdo, incluso por un tema de paz social. Son muchas las expectativas que hay respecto de este proyecto, y como digo, aquí yo creo la interpelación es al gobierno para que retroceda en esta decisión y debatamos efectivamente en el Congreso comparando proyectos a proyectos. El Ejecutivo se la jugó por una opción, nosotros en el Congreso, yo soy emocionante del segundo retiro actualmente en trámite. Bueno, ahí tenemos, se nos pegó un poco el diputado Silver. Está a metros, dice, a pasos del Tribunal Constitucional, precisamente con el escrito que llevan los diputados para defender esta reforma constitucional que desde el Congreso, ¿no es cierto?, se está aprobando ya en la Cámara de Diputados, ahora en el Senado, y después volvería a la Cámara de Diputados, pero al ayer requerir al Tribunal Constitucional, el gobierno, ¿cierto?, pone en entredicho esa reforma constitucional y quedaría, entre comillas, si el Tribunal Constitucional decreta que es inconstitucional esta reforma, ¿no es cierto?, quedaría corriendo solo el proyecto del gobierno, Gabriel. Bueno, claro, de alguna manera se cercena la facultad o la iniciativa parlamentaria en esta materia, y como digo, a mi juicio es un bloqueo justamente a la democracia. Sí, estamos con problemas con la comunicación con Gabriel Silver. Vamos a intentar arreglarla, y por mientras le preguntamos, a ver, al diputado Torrealba, ¿qué le parecería la idea que se negociara, como dice Julio, que el gobierno, a cambio de retroceder en el Tribunal Constitucional, se pusiera a dialogar con la oposición y con el oficialismo en un promedio, quizás en un proyecto intermedio, pero no con la amenaza del TC? Y esto por un poco lo que dice Gabriel Silver, para no incendiar la pradera. Eso significa para no provocar más problemas y estallido social. Sí, me parece una buena idea. Si lo que pasa es que aquí tenemos distintas visiones con respecto a cómo se negocia, Monse. Yo creo que en la Cámara de Diputados nosotros tratamos de negociar, de conversar las mejoras al proyecto, que son más o menos parecidas a las que están presentadas en el proyecto que entregó el gobierno, y no fue aceptada ninguna, ¿no? Algunas me quisieron escuchar. Y yo creo que si hay buena fe de ambas partes para sentarse a una mesa a negociar con respecto a esto, ojalá que se dé de esa forma. No hay mejor forma que sacar adelante un proyecto que sea todo negociado y de buena fe. Yo no he visto eso, Monse, en casi 3 años en el Congreso. No lo he visto nunca. Salvo en la reforma a las pensiones, que llegamos a un acuerdo y aprobamos el proyecto de ley de la reforma a las pensiones el 29 de enero de este año, y que lamentablemente el Senado todavía no lo pone en votación. Sí, pero acá usted no acepta que había un error político de su gobierno en cuanto a llegar, es decir, a llegar con esta, de alguna manera, quizás amenaza o anulación completa del proyecto recurriendo al TC, y no haber comenzado un diálogo en la Cámara de Diputados. Monse, yo creo que los errores del gobierno están no solamente en este proceso, también están en el primer retiro, que es evidente, pero también han habido errores
y horrores de la oposición con respecto a la forma en que tienen de ejercer su rol de oposición. Y por eso yo te digo que han sido muy pocas veces, Monse, las que yo he visto en el Congreso que hemos sido capaces de llegar a acuerdos. La oposición no es gobierno. Diputado, la oposición no es gobierno, es oposición. El gobierno es el que tiene que implementar, ¿no es cierto?, la ayuda a las personas. Se llegó a este 10% porque nunca hubo una renta universal, porque la focalización terminó coartándole a la gente la oportunidad de recibir sus dineros, porque los procesos eran difíciles, engorrosos y malos, porque al final ya llevaban 6, 7 meses las personas viviendo de su AFC o con sus sueldos muy restringidos y le llegaba una caja de mercadería. Entonces, no es culpa de la oposición, no es que defienda la oposición, pero si hubiese sido al revés, tendríamos la misma posición. Es decir, el que tiene que implementar, ¿no es cierto?, las estrategias para poder colaborar con la ciudadanía, ayudar a la ciudadanía, es el gobierno, no es la oposición. Sí, recordemos que en el Congreso, tanto el gobierno como nosotros somos parte del proceso legislativo. Y yo he visto en algunos casos, Julio César, y lamentablemente su gran mayoría, a una oposición que constantemente está en una posición beligerante, en una posición más revanchista que de colaboración. Recordemos, no es así, diputado. Un ejemplo, César, déjame solamente ponerte un ejemplo. Una vez que llegamos al acuerdo por la nueva Constitución y la paz en nuestro país, ¿qué es lo que pasó con la oposición? ¿Qué es lo que recibimos de la oposición? 9 acusaciones constitucionales. 9 acusaciones constitucionales. Esa es la forma del diálogo, esa es la forma de los acuerdos, esa es la forma del generar... esos son los instrumentos políticos que tiene, la Cámara. Usted encuentra que es institucional ir al TC, pero encuentra que es beligerancia política ir a una acusación constitucional. Si las dos cosas se pueden hacer. Si mi punto es otro, que no tiene que ver con las acusaciones constitucionales ni nada de eso. Mi punto es que la oposición aquí la hemos tenido porque hemos estado aquí 7 meses hablando de esto. Ha pedido renta universal. No es ser beligerante pedir renta universal. Ha pedido que el gobierno suelte un poquito más. El gobierno partió entregando una cantidad de plata que era irrisoria y bajando. Toda la gente decía, no puede entregar tampoco, y bajando con los meses. Finalmente el gobierno cambió. En eso no encuentro que haya beligerancia. A lo mejor políticamente están en sectores contrarios ya, pero estamos hablando de la ayuda a las personas. Ese es el bien máximo. Ese es el bien final. El decir que, como yo lo he escuchado por parte de la oposición, el decir que el gobierno no ha hecho nada, la verdad que no es verdad. No es cierto, porque uno puede tener sus propias ideas, pero no tiene sus propios números. Pero nadie ha dicho que no ha hecho nada, pues diputados, que así no podemos hablar. El gobierno... Así no podemos hablar. Nadie ha dicho que no ha hecho nada, porque además es mentira. El gobierno ha hecho lo que ha creído conveniente, pero lo que ha creído conveniente el gobierno, la ciudadanía no lo ha estimado conveniente. Ahí es donde no está el match. Sí, pero es que usted dice que estamos diciendo que el gobierno no ha hecho nada, y nadie ha dicho eso acá. Lo que yo le estoy diciendo es que no ha hecho match con lo que la ciudadanía espera. El gobierno tiene un 16% de aceptación según la última encuesta de Plaza Pública acá adentro. ¿Deja hablar o no? Pero hable lo que le estamos preguntando, sí, pues. Pero César, lo que yo he dicho es que la oposición ha dicho que el gobierno no ha hecho nada. No he dicho que tú lo has dicho, ni que el programa lo ha dicho. No he dicho eso. He dicho que la oposición, porque siempre cuando el gobierno presenta algo, siempre es insuficiente. Y por lo tanto yo he visto, durante estos ya, no solamente los meses de la pandemia, sino desde el estallido social, no he visto ni un centímetro de colaboración por parte de la oposición. No lo digo yo, lo dijo el Clinic en una portada. Y por lo tanto, lo que yo creo es que también, como el gobierno tiene que cambiar su actitud, la oposición también tiene que hacerlo, porque es parte de lo que hay que hacer para poder llegar a buenos términos. Pero la verdad es que me parece que hoy día la oposición está en una posición bastante beligerante, revanchista, y que no demuestra el espíritu de diálogo que dicen tener acá en la televisión. Yo, Julio César,
Lamentablemente me tengo que ir porque tengo una reunión. Le agradezco el contacto, pero espero, ojalá, como lo dije en un principio, de que el Tribunal Constitucional decida esto lo antes posible, porque evidentemente esto genera mucha... ¿Cuántos días más o menos eso? Incertidumbre. Porque no hablaba Matías Walker de 10 días. ¿Cuánto para usted sería óptimo? Sí, yo creo que el Tribunal Constitucional podría rápidamente tomar una decisión